Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Tu palabra declara que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque como engrandeciste, Señor, la distancia entre la tierra y el cielo, así es tu misericordia, Padre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: conviértanse, hijos de los hombres, porque 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Gracias, Padre, por la vida que nos has dado. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Preparamos nuestro corazón para que nos hable, Señor, porque no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a la Biblia, Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Ayúdele por ahí a las personas que aún todavía no saben buscar la cita. San Juan capítulo 3, ¿ya lo tenemos? Ok, el versículo 14. San Juan 3, 14, 15 y 16. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero pedirle que leamos el versículo 14 en voz alta. ¿Estamos listos? Lea conmigo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, y los felicito por estar aquí, porque todos los que están aquí buscando a Dios hemos entendido que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si es la boca de Dios que habla, entonces Dios está vivo. Gloria al Señor. Repita conmigo: mi Dios está vivo. Amén. La Biblia dice en repetidas ocasiones que Dios, el Eterno, es el Dios, dice, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se presentó, y muchos también lo invocaron como el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, de tal manera que era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac y era el Dios de Jacob. Pero yo le invito que ahora, en vez de que ponga usted el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, ponga usted su nombre, porque Él es su Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tienen por Dios al Dios viviente? ¿Sí? Entonces usted va a decir: el Dios, en el caso mío, en el Dios de Dimas está vivo. Usted le va a poner su nombre. ¿Estamos listos? Muy bien, declárelo: el Dios de Dimas está vivo. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso. La Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es cumplimiento de lo que decía el Antiguo Testamento. Hay congregaciones pseudocristianas que solamente están con el Antiguo Testamento y no quieren saber nada del Nuevo. Y otros dicen no, nada más el Nuevo Testamento, y no quieren nada con el Antiguo Testamento, argumentando que todo es ley, y tampoco es cierto. La Biblia dice que la palabra de Dios es completa, y que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean aptos para toda buena obra. De tal manera que el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo Testamento, y todo lo que hay en el Antiguo Testamento que era físico, ahora en el Nuevo Testamento es algo espiritual. Les comento esto para que tengan una idea de lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 3. En San Juan capítulo 3 el Señor está platicando con el maestro Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos.
Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Señor, Dios está contigo, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Esto demuestra que Nicodemo era un seguidor oculto de Jesús, que había visto cuando el Señor hacía milagros y lo está reconociendo de que viene de parte de Dios. Y Jesús, sin más preámbulos, dice: mira, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y le empieza a hablar del nuevo nacimiento. Pero esta mañana no voy a hablar del nuevo nacimiento. Más adelante le explica acerca de la salvación. No hay muchos agentes de salvación, solamente hay uno y se llama Jesucristo. Por eso Jesús, casi al final de la plática con Nicodemo, le dice y le pone un ejemplo que Nicodemo entendía perfectamente. Le dice: mira, así como Moisés en el desierto levantó una serpiente, así el Hijo del Hombre, Cristo, será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, para que nosotros entendamos por qué la serpiente en el desierto, y aquí cabe mencionar un argumento que a veces usan los catochos para defender la idolatría. Dicen: pero es que Dios permitió el becerro de oro y Dios permitió la serpiente de bronce, y sacan de contexto toda la Biblia. El becerro de oro no lo ordenó Dios, sino que los judíos, cuando veían que Moisés no bajaba ya por 40 días y 40 noches del cerro, se hicieron un dios que era un becerro de oro y lo adoraron por la tendencia egipcia que tenían hacia la idolatría. En el caso de la serpiente de bronce, sí fue ordenada por Dios. Ahora, vamos a ver cómo estuvo el asunto. Dice la palabra de Dios, ahorita le voy a dar la cita para que no se me distraiga, que estando en el desierto, el desierto físico del Antiguo Testamento representa al mundo en el Nuevo Testamento. Entonces dice la palabra del Señor que estando Israel en el desierto, empezaron a blasfemar y a criticar a Dios. Repitan conmigo: si a Dios lo critican, otra vez, si a Dios lo critican, que no me critiquen a mí. ¿Sí o no? Entonces empezaron a criticar y a blasfemar contra Dios y contra Moisés su siervo. Porque eso a veces suele pasar, que si al cristiano le va bien, ni se acuerda de Dios y menos del pastor. Pero le va mal y de volada, ¿verdad? Luego dicen: por culpa de ese pastor que tanto dice que Dios me va a bendecir y no me bendice. Y dice la palabra de Dios que esta gente empezó a blasfemar contra Dios y decían, y le dijeron a Moisés: estamos hartos de esta comida, nos parece liviano el maná que Dios nos está dando. Allá en Egipto teníamos ollas de carne y cebollas, y empezaban ellos a recordar la comida que habían dejado en Egipto. Y dice la palabra de Dios que incluso se hablaba de matar a Moisés y de regresar a Egipto. ¿Acaso no habían tumbas en Egipto? Allá éramos esclavos, pero teníamos variedad de comida, ¿no? Que ahora nos dan ese maná. Miren cómo esta gente estaba despreciando el maná, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque el verdadero pan que descendió del cielo es Cristo. Lo entendemos ahora en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios que Dios se enojó contra aquel pueblo. ¿Cuántos creen que el Señor se enoja? Dice que Dios se molestó, y como castigo por la actitud del pueblo, les mandó serpientes. Dice la Biblia serpientes ardientes. Hay una versión que dice serpientes ardientes. Diga conmigo: serpientes ardientes. ¿Sí? Y para entender mejor, significa serpientes extremadamente venenosas. Y estas serpientes mordían a muchos israelitas en el desierto. Fíjese que estaba viendo de las 5 serpientes más venenosas del mundo. Son de las serpientes que están en los desiertos. Serpientes que con una sola mordida
le inyectan muchísimos gramos de veneno. En cuestión de media hora, una persona puede morir a causa del veneno de esa serpiente. Son de las más venenosas que hay en el mundo. En media hora, si esa persona no es atendida, puede morir. Se le detiene la circulación de la sangre, el aparato digestivo también se convulsiona, les falta el oxígeno. Y dice la palabra de Dios que cuando vino esta plaga de serpientes sobre el pueblo a causa de su rebeldía, muchos judíos empezaron a morir. Y por algún motivo los seres humanos somos así. Cuando metemos la pata, la regamos, desobedecemos a Dios, parece que no pasara nada. Pero cuando Dios se enoja y permite una serpiente que te muerda y te empieza a ir mal y te das cuenta que algo anda mal, entonces clamamos a Dios. Hay gente que estando a punto de morir clama a Dios. En medio de la enfermedad clama a Dios. El Salmo 107 dice que esta gente se desvió del camino del Señor, se hicieron rebeldes, empezaron a pecar y a desobedecer a Dios. Y Dios los tira en cama, dice el Salmo 107, y los lleva a la ruina y se van a la pobreza. Y dice el Salmo 107, pero cuando ellos sintieron miedo por la muerte, cuando sintieron que ya estaba cerca la muerte, dice que en su angustia, dice el Salmo 7, que en su angustia ellos invocaron a Jehová y Jehová los escuchó, les envió su palabra y los libró de su ruina, porque nuestro Dios es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Que si una persona ha sido mordida por la serpiente pero invoca a Dios, Dios puede perdonarlo y Dios puede salvarlo, porque Dios no desea la muerte del impío. Él no es que tarde en sus promesas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pueblo se espantó y dijo: esas serpientes ardientes son terribles. Ellos podían caminar y de pronto de la arena salía una serpiente y los mordía, a niños, a adultos, ancianos. Y clamaron a Moisés, siervo de Dios, y dijeron: hemos reconocido nuestro pecado, que por andar ahí de blasfemos y de inconformes contra Dios, nos han venido estas serpientes. Y entonces Moisés clamó a Dios, y Dios dijo: está bien, voy a tener misericordia de estos. Y le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta, en un palo, y arriba estaba la serpiente. De tal manera, fíjese usted qué sucedió, que cuando alguien era mordido, tal vez en un pie o en la mano por una serpiente, solo con que viera la serpiente de bronce, automáticamente esa persona quedaba sana. Es decir, tal vez la herida ahí quedaba, pero el veneno ya no hacía efecto. El veneno ya no lo mataba, pues. El ver la serpiente de bronce con fe era un antídoto para el veneno de la serpiente que les había mordido. Por eso ahora dice Jesús: la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente ardiente y ya a punto de morir viera la serpiente de bronce, tipo de Cristo en este caso, ya no muriera. Así dice: el Hijo del Hombre, que es Cristo, es levantado en una cruz. Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama hasta la última gota de su preciosa sangre, para que todo aquel que vea a Jesús crucificado y que crea con todo su corazón que Él murió por tus pecados, ya usted no tiene por qué morir, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús ya fue levantado para que todo aquel que en Él cree y lo vea y diga: Señor, yo creo que por tu sangre tengo perdón de pecados. Pero fíjese de algunos datos curiosos. Yo cuando estaba escudriñando la palabra y viendo este asunto, pensé lo siguiente: ¿no era más fácil
que el Señor quitara las serpientes? Claro, para Dios todo es fácil, pero ¿no era mejor que el Señor quitara las serpientes? Recuerden que en las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, después de cada plaga, hasta el faraón decía que se arrepentía. Y Dios quitaba los sapos y quitaba los piojos y quitaba la plaga de sangre y quitaba la plaga en el ganado. Si aquí el pueblo de Dios se arrepintió, ¿no era preferible que mejor el Señor quitara las serpientes? Ya no había ningún problema. Pero fíjese usted, aquí hay sabiduría. Dios no quitó las serpientes, dejó que las serpientes siguieran, pero también les dio una solución, que era la serpiente de bronce. Era más fácil para mí, más lógico que el Señor dijera: bueno, serpientes, retírense de ahí. Porque de todas maneras, aunque vieran la serpiente de bronce, de todas maneras estaban siendo mordidos todavía. Y uno se pone a pensar, ¿por qué será que Dios haya permitido que las serpientes quedaran? Era más fácil retirarlas. Usted sabe que cuando a alguien de nosotros nos muerde un perro, usted pasó por ahí y le mordió un perro, ¿qué es lo primero que piensa? ¿No será que tiene rabia? Dicen, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? ¿Alguna vez nos mordió un perro y usted qué piensa? ¿No será que tiene rabia? Y a usted hasta se ve como el hombre lobo, ¿verdad? Con espuma en la boca. Y a esa hora se va rápido a la clínica. No sé si sabían que cuando uno reporta algo así, vienen a la casa del perro y el dueño tiene que comprobar que el perro está vacunado contra la rabia. ¿Sí o no? Pero queda que el perro se llama Terry y en su acta de nacimiento tiene otro nombre, entonces no es seguro que él esté vacunado. Entonces, no sé si saben esto, pero hace algunos años nos sucedió un caso en el otro templo, ahí cerca en una cuadra. Un perro mordió a una niña y llevamos a la niña, una vecinita, llevamos a la niña a la clínica y obviamente el dueño del perro se hizo que no conocía al perro, ¿sí? Aunque el perro le movía la cola y todo parecía indicar que él era su dueño, pero él desconoció al perro. Entonces fuimos y reportamos, ¿saben qué? El perro, su dueño lo desconoció, prácticamente entró como perro callejero. Pero no era callejero porque tenía un domicilio el perro. Ahí seguía echado el perro allá afuera. Entonces el doctor, ¿sabe qué ordenó? Que decapitáramos al perro y que lleváramos la cabeza para que fuera analizada. ¿Y sabe qué hizo la familia de la niña? Decapitó al perro. Llevaron la cabecita del perro, lo analizaron y después resultó que no tenía rabia, pero ya lo habían decapitado. Ahora, ¿qué sucede si usted dice: bueno, aquí en mi calle, en mi cuadra hay muchos perros, me voy a vacunar contra la rabia por cualquier cosa? Y si usted se vacuna contra la rabia y un perro lo muerde, ¿será que le va a dar rabia? Uy, ¿están aquí? Otra vez. Si usted se vacuna contra la rabia y después un perro con rabia lo muerde, ¿le va a contagiar la rabia a usted? No. ¿Por qué? Saca hasta su cartilla de vacunación, dice: porque estoy vacunado contra la rabia. Bueno, igual era ver la serpiente de bronce, ¿sí? Ver la serpiente de bronce, cuando una serpiente lo mordía, ya usted tenía el antídoto. Ese veneno de la serpiente ya no le hacía efecto. Ahora,
Si usted se vacuna contra la rabia y usted hasta anda su tarjeta, ¿verdad?, de vacunación, tiene las 3 dosis de vacuna antirrábica. Gloria a Dios, usted ya está vacunado contra la rabia. ¿Será que entonces usted va a decir, como ya estoy vacunado contra la rabia, entonces voy que me muerdan todos los perros del barrio? ¿Haría usted eso? Es más, va con el short, ¿verdad? A ver, perros, muérdanme. Y está buscando perros con rabia que lo muerdan porque usted está vacunado. ¿Usted haría eso? Porque aunque ya la rabia o el veneno no le va a hacer efecto, la mordedura, ¿quién se la quita? ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice claramente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que la sangre de Cristo es poderosa para perdonar nuestros pecados, y que desde el día que usted se entregó a Cristo, usted es salvo desde ese día y para siempre por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora, ahí le va la segunda parte. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron al Señor? ¿Cuántos ya tienen perdón de pecados? ¿Cuántos el Señor ya los vacunó contra el pecado? Amén. ¿Va a andar buscando perros que lo muerdan? Que porque el Señor ya lo vacunó, entonces coqueteo con el pecado y busco el pecado. Es que ya la sangre de Cristo me compró. Sí, pero no estés buscando perros que te muerdan. Por eso motivo el Señor no quitó las serpientes, dejó a las serpientes de todas maneras. Y moría solo aquel que, a pesar que la serpiente lo mordió. Ahí está la serpiente de bronce y no lo miraba. Oye, mira la serpiente y vas a ser salvo. Pues no lo miraba. No quiero. Y me muero, y se moría. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todavía estamos en el desierto, porque todavía estamos en el mundo, y en el mundo todavía hay tentaciones. Y si usted alguna tentación lo llevara a pecar, dice la Biblia que cuando el pecado es consumado da a luz la muerte. Pero también le voy a decir esta mañana que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las veces que te muerda la serpiente tienes que levantar tus ojos y ver que Cristo murió por ti en la cruz. No quedarte ahí derrotado y decir, es que ya pequé y ya no tengo otra oportunidad y que me coma el chucho con rabia. No, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios dejó las serpientes? Mejor las hubiera quitado. No, las dejó para seguir probando el corazón del pueblo. Y en estos tiempos todavía hay serpientes. Es decir, todavía hay tentaciones que nos invitan a pecar, que nos invitan a la desobediencia. Voy a hacerles una pregunta esta mañana. ¿Cuántos tienen tentaciones todos los días? Levanten su mano los que tienen tentaciones todos los días, por favor. Y por favor los sugieres, chequen si alguien no levanta la mano para que yo meta una foto con esa persona y yo la suba al Face y yo diga, al fin encontré el eslabón perdido, el que no tiene tentaciones. Denle un aplauso al Señor, porque dice la palabra que junto con la tentación vendrá la salida. Quiero explicarle rápidamente cómo lo que dice la Biblia en labios del apóstol Santiago, cómo es que la tentación trabaja hasta que se consume en el pecado. Número 1, a través del deseo. Es decir, el pueblo de Dios en el desierto tenía el deseo de volver a Egipto. Atención, muchas veces hay cristianos que ya están en Cristo, pero tienen el deseo de volver al mundo. Y el Señor dice,
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Por favor, en el nombre de Jesús, ponga mucha atención y reprendo todo espíritu de distracción en su mente, porque lo que le voy a decir es tremendo. Escuchen, el deseo de pecar va a venir a través de una tentación. Usted tiene que conocer las artimañas del enemigo. No le estoy diciendo que vuelva atrás en su vida, no. Solamente acuérdese en este momento cuál fue su tentación más grande en el mundo. Es decir, qué vicio tenía. Por ejemplo, hay deseos naturales que no son malos, como querer comer, querer tomar un vaso de leche, de agua, querer acostarse con su esposa, deseos de dormir. Eso no son malos. Aquí de lo que estoy hablando no es de un deseo natural, sino de una tentación. Por ejemplo, no levanten su mano ni digan, hey, ese soy yo. No lo diga. Solamente le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes eran una chimenea con patas en el mundo que estaban fume y fume? Y que probablemente de repente le puede venir el deseo, porque recuerde que la carne es carne y está todavía como apegada a los deseos de este mundo. Mire, yo le voy a decir algo con todo respeto a los fumadores. Para mí no es tentación fumar, porque no fui fumador. De hecho, repito, con todo respeto, no me vayan a decir, este pastor le da asco a la pobre gente. No, con todo respeto, a mí me da asco el humo del cigarro. Ahí sí pueden decir amén los que quieran, si se identifican conmigo. A mí me da asco el humo del cigarro. Pero hay quienes puede hacer que cuando van en el metro, o en el microbús, o en el mercado, y por ahí pasa un humito de cigarro, hacen mentolados. El deseo. ¿Has sentido ese olor que se da tanto en una cantina como en una casa? En una casa donde hay una mesa, colillas de cigarros, botanas, cerveza, alguien se vomitó por acá, otro poco de licor de este lado. ¿Has sentido ese olorcito? Otra vez, con todo respeto, a mí me repugna, me da asco. No sé si porque de niño de alguna manera tuve algunas veces en un ambiente así de cantina horrible, pero a mí me da cosa. O sea, emborracharme para mí no es tentación. ¿A cuánto les repugna ese olor? Entonces, ese no va a ser su tentación. El deseo va a ser tentado a través de algo que tal vez usted fue en el mundo. Por ejemplo, si yo veo un muchacho 1.90 y abdomen de lavadero, bien parecido, normal. Pero si usted fue gay en el mundo, pues, Señor, qué tentación tan terrible, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice el apóstol Santiago, Dios ni tienta ni puede ser tentado, sino que nuestra carne, de sus deseos, nuestra propia carne es tentada. Tres enemigos tenemos: el mundo, la carne y el diablo. Entonces usted detecte. No es posible que usted aquí le dance al Señor y al rato está bailando mariachi loco en algún lugar. No es posible que ayer sábado usted estuvo en el antro moviendo el esqueleto y hoy dice usted que está danzando al Señor.
¿Habrá alguien aquí que tal vez en el mundo el baile fue su tentación? Y nomás escucha una musiquita por ahí y empieza a mover el bote. Para mí el baile no fue tentación. Como un diácono estaba evangelizando a un tipo, a un su amigo, y que mira que Cristo te ama y entrégate a Él. Y dice, no puedo. Y le dice el diácono, ¿pero por qué? Dice, es que me gusta mucho el baile. Ah, vas seguido a los bailes y bailas muy bien. No, ni sé bailar, pero me gusta mucho el baile. Que solo por el baile no recibía al Señor. Entonces usted tiene que detectar, y atención, la mejor manera para no caer en tentación es no darle lugar a la tentación desde el primer momento. Hay quienes dicen, es que por el WhatsApp y el Facebook y todo eso que hay ahora, hay mucho adulterio, fornicación, mucho pecado. No es cierto. Esos medios lo único que hacen es acelerar las cosas. Eso es todo. Al igual que los que predicamos, esos medios solamente nos ayudan a acelerar que el evangelio se conozca más rápido. ¿Sí lo han visto de esa manera? Porque de nada sirve que yo les diga, por favor, no quiero ver nadie con Facebook, no quiero ver nadie con WhatsApp. ¿De qué sirve? Si Dios mismo dejó las serpientes con un propósito. No ande buscando perros rabiosos que le muerdan. Ay, es que ya soy salvo, siempre salvo, y entonces por eso que me muerdan los chuchos. No, las mordidas duelen. El dolor, ¿quién se lo quita? ¿Sí me explico, hermanos? Mire, la tentación del pueblo de Dios fue otras comidas. Hay quienes la comida les es tentación. ¿Por qué no pierden peso? Porque un pancito, un pastel les hace caer en la tentación. Una Coca-Cola bien fría. Nada más no les pase como el español que lo mandaron a Colombia por Coca y trajo Pepsi, dicen por ahí, ¿verdad? Ah, es que el refresco es su tentación. Detecte usted, atención pueblo, ¿cuál fue su tentación en el mundo? Y tenga cuidado ahora de eso. Uno es abusado, uno sabe qué onda, ¿sí o no? Usted sabe qué onda. Entonces, en el nombre de Jesús diga, esto fue mi tentación, mejor ni le toco. No le ande acariciando la melena al león, porque de repente le va a dar una revolcada. Número 2, la duda. ¿Será que Dios dijo esto? Es que una no es ni una. Si me echo mis licores, uno no es ni uno, 2 es la mitad de uno, y terminan bien borrachos. Tal vez para alguien aquí el licor fue su tentación. Evítelo al 100%. A mí hay personas que me dicen, hermanos que dicen, apóstol, ¿verdad que el licor ni una sola gota? Y yo le digo, amén, hermano, ni una sola gota, porque sé que fue un gran por 8. Ay, pastor, ¿y cómo lo sabe? La cara se le ve. Porque cuando la serpiente te muerde, el Señor te puede sanar, pero las cicatrices, ¿quién te las quita? ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Quién te quita la cara de bolo? ¿Quién te quita la cara de mujeriego? Pero ya no lo eres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ya sé lo que estaban pensando, por eso les aclaro. Qué tremendo. Gloria a Dios. Entonces mire, cuando entra la duda, ¿será que Dios realmente dijo esto? Pero si nada más lo hago una vez, no es tan malo. Sí. Bueno, Dios dice que los borrachos no heredarán el reino, pero yo me emborracho 2 veces al año. Pues yo creo que no es para tanto. Empiezan a dudar de la palabra de Dios. Dice el libro de Proverbios, ¿será que el hombre tomará fuego en su vientre y no se quemará? No podemos hacer algo peligroso pensando que no nos va a pasar nada. Qué clara es la palabra. Y qué fácil es sobrellevarlo. Pero a veces como que nos cuesta. Y me incluyo, hermanos, porque también soy hombre y soy un ser humano. Y todos los días necesitamos del favor, de la gracia y de la misericordia del Señor.
Cuando usted sepa que por ahí un siervo la regó o algún hermano la regó, no diga, ay, Dios tenga misericordia de él. No, diga mejor, Dios tenga misericordia de nosotros. Y el pueblo del Señor dice, amén. ¿Será que Dios lo dijo? Mire, la tentación, dicen por ahí los teólogos que la palabra serpiente significa es algo que brilla. Algo que brilla es llamativo. Usted ve algo brilloso, luego dice, ¿qué será? Y no descansa hasta que vea usted qué es lo que está brillando. De ahí el dicho, no todo lo que brilla es oro, porque usted va pensando que es oro y no es oro. Algo que brilla va a ser llamativo. Entonces, para usted que fue la tentación en el mundo, le va a brillar nuevamente. Tenga cuidado. La otra, dudar de la palabra de Dios. El pueblo de Dios dudó de la provisión del Señor. Por favor, escuche esto. El pueblo dijo, estamos aburridos de esa comida, aquí nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed, no hay tumbas. Y no habían creído lo que Dios les estaba prometiendo. Iglesia de Dios, ¿sabe? Una palabra que hoy tiene que ser ciertísima y poderosa en nosotros es que el Señor ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha dicho que le basta cada día su propio mal, y que así como Dios tiene cuidado de las aves y de las flores que no valen tanto, Él tiene más cuidado de nosotros todavía. Porque cuando usted empieza a dudar de la palabra de Dios, usted está dando lugar al diablo. Ay, ¿será que Dios me va a bendecir? Pues ya hasta me están dando ganas de hacer cosas ilícitas. Y están dudando de que si será que realmente Dios lo va a bendecir, y ven que el negocio no avanza. Mire, muchas veces no todo sale como nosotros quisiéramos. Dios permite que todavía estén las serpientes. Tal vez el negocio que puso no va bien. En vez de ganancias está viendo pérdidas. Parece que no está saliendo bien lo que usted había planeado. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para meterte duda y decirte, fíjate que lo que Dios te dijo no es cierto. Le decía hace unos lunes a los líderes, y les digo hoy a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han levantado una mañana, y peor si está nublado y no les da ganas ni de salir a la calle? ¿Cuántos de ustedes se han levantado una mañana y no quieren salir a la calle porque piensan que todo va a salir mal? Y ni siquiera se ha parado de su lecho de reposo y está pensando lo peor. ¿Sabe? No son pensamientos suyos, son pensamientos del diablo. Por eso todos los días necesitamos ir a la presencia de Dios, porque después que usted ora, los pensamientos del diablo se van en el nombre de Jesús. Porque el Señor no quitó las serpientes, los dejó ahí para probar al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque los problemas y las serpientes siempre van a existir. Y lo que aquí Dios nos está enseñando, que no vamos a depender nosotros de las circunstancias que nos rodean, sino que nosotros dependemos directamente de nuestra fe en el Señor. Usted no depende de lo que usted ve, las serpientes están ahí, los problemas se van a dar, pero depende de qué hay en su corazón. Dicen por ahí, depende del cristal con que lo veas. Y no, porque puedes estar en una suite presidencial y te asomas y ves la ciudad, mucha pobreza. No depende del cristal con que lo veas, depende de lo que hay en tu corazón. Dios permitió las serpientes. El pueblo de Dios había dudado de la provisión del Señor. Para los que están apuntando, y por favor escuche, seleccioné estos dos versículos en Filipenses. De preferencia le voy a recomendar que lo memorice. Son versículos para esta necesidad. Es Filipenses capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron?
Yo todavía no, así que me esperan. Es que hoy no usé la Biblia electrónica. Filipenses 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Digan amén. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Maranata en griego. Verso 6. Por nada, ponga mucha atención en esto, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Atención acá. A veces decimos, fulano tomó, está en pecado. Adulteró, está en pecado. Mintió, está en pecado. Asesinó, está en pecado. Pero a veces no nos damos cuenta que también estresarse es pecado. No confiar en Dios es pecado. Preocuparse demasiado es pecado. El verso 6 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En nada te afanes. El pueblo de Dios reclamó la comida. No se preocupen, confiemos en el Señor. Y se los está diciendo un hombre que ha aprendido a confiar en Dios por 23 años. Llevo 23 años confiando en el Señor, y todos los años de vida que Dios me dé todavía, voy a seguir confiando en Él todavía. Miren, si hay gente que habla mal de usted y usted se preocupa y a todos quiere convencerlos, se va a deprimir, se va a estresar. Los que no te aman, aunque les expliques, no te van a creer. Van a creer a la otra parte. ¿Sí o no? Por favor, a ver, dele una sacudida allá a su vecino, diga, conéctate al mensaje. Ahora escuche. Los que no te aman no van a creer a tu explicación, le van a creer a la otra parte. Y el pueblo de Dios dice, y los que te aman ni siquiera desean que tú les expliques nada, simplemente te aman y punto. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Le pertenece a Cristo. Y van a estar en esta iglesia los que el Señor ha llamado para esta iglesia. Porque si yo me pongo a pensar de que, y se va a ir fulano, y se va a ir perengano, y se va a ir mi mejor cuate, de veras. Incluso para la provisión tenemos nuevos proyectos en el Señor. Estamos pagando un terreno, estamos sacando adelante la radiodifusora. Y si yo me pongo a pensar, es que se va a ir el que más diezma y se va a ir el que más da, entonces ¿dónde está mi confianza? Perdón, pero mi confianza está puesta en Dios. Entonces dice el Señor, en nada te afanes, sino que sean conocidas ante Dios todas tus peticiones. Y cierro con este versículo, esta parte, dice, y la paz de Dios, diga conmigo, la paz de Dios. ¿Cuántos necesitan la paz de Dios? Confíe en el Señor y reciba la paz de Dios en esta mañana. Cambie ese rostro. Mire, la paz de Dios va a hacer que usted cambie su rostro. Algunos parecen aflicción andante, una aflicción que tienen en la cara. Confíe en el Señor. Amén. Como un niño, porque así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y esa gallina tal vez mañana está en el caldo, pero ella junta a sus polluelos debajo de sus alas, así el Señor nos quiere tener también a nosotros. Y a nuestro Dios nadie lo hace en caldo. Él vive para siempre, y Él tiene poder para el futuro. Todo está en las manos de Dios. Quiero decirte esta mañana que si tienes algún problema, alguna tristeza en tu corazón, hoy esta palabra es para ti. Quiero decirte que Dios lo tiene todo bajo control. Va a pasar
lo que mi papá quiere que pase. Yo tengo hijos, tengo 3 hijos. ¿Usted cree que quiero el mal para ellos? Dios dice, porque sé los pensamientos que tengo acerca de todos ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú necesitas. No dudes, el diablo te va a bombardear todos los días, pero él es mentiroso y el nombre de Dios es verdadero, y él es verdadero. Gloria al Señor. Primero, deseo. Segundo, duda de la palabra de Dios. Tercero, por lógica, engaño. El diablo vino a engañar, es padre de mentira. Atención, el diablo es un maestro experto en disfraces. Ten cuidado, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y puedes usar la misma palabra. Por ahí encontré unas personas, no de la iglesia, gracias a Dios. Ellos van a la iglesia cuando quieren, dice que su prioridad es la familia, y claro, hay cositas que son verdades, pero ellos lo tienen en desorden. Y finalmente, cuando yo escuché la postura de esta gente, el Señor me dijo, esta gente, su Dios son ellos mismos, porque ellos hacen lo que quieren. Todos sus planes giran alrededor de otras cosas. La paga del pecado es la muerte. Y por último, número 4, desobediencia y por consiguiente la derrota. Debemos de empezar a obedecerle a Dios. Cuando usted duda de Dios, le está abriendo no una puerta, un portón al diablo. Es lo que pasó con estos israelitas. Desconfiaron de la provisión de Dios. Está en Números capítulo 21 del verso 4 al 9. Las serpientes ardientes que el Señor mandó a los judíos, hasta la fecha están en el desierto, hasta hoy en día. De eso tendrá unos 3500 años, siguen todavía las serpientes. Y el Señor deja serpientes. Mire, cuando el pueblo de Dios tomó la tierra prometida, lea usted bien, no toda la gente pagana fue exterminada. El Señor a propósito dejó algunas gentes perversas. ¿Para qué? Para probar tu corazón, dice el Señor. Van a haber serpientes, gentes perversas, bombardeos del enemigo. ¿No sería fácil para el Señor mejor eliminar al diablo y ya no tendríamos problemas? ¿Verdad que sí? Lo mejor, que lo elimine. Pero si Dios todavía lo tiene ahí, es para probar nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Hace rato les decía que los idólatras dicen, es que la serpiente de bronce, y no entienden qué significa. Dios no mandó que la adoraran. En el tiempo, siglos después, en el tiempo cuando fue rey Ezequías, mandó destruir los ídolos, y entre los ídolos a los cuales Israel quemaba incienso y adoraba, ¿qué cree usted que estaba? La original serpiente que mandó a hacer Moisés de bronce. Ahí estaba en los tiempos de Ezequías, y también lo mandó a hacer pedazos porque se había convertido en un ídolo. Fetichismo. ¿Cuánta gente hoy ha hecho de Cristo un fetiche? Ahí andan su escapulario, su crucifijo, que ya hay Cristo negro, hay Cristo blanco, hay Chusito Jarocho. ¿Y ese quién es? Jesús de Veracruz, dicen, es Chusito Jarocho, ¿verdad? Y han hecho de Cristo una idolatría terrible. Fetiches que pasan de moda. En cambio, nosotros que conocemos en espíritu y en verdad a Cristo, Él no pasa de moda. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Mire con sus ojos de fe a Cristo y sea usted sanado en este momento.
Ezequías mandó a destruir la serpiente de bronce. Y mire, algo bien curioso. El bronce, si usted lo busca en las piedras y en las minas, no hay bronce. El bronce es una combinación de cobre y estaño. Se saca de las piedras el cobre, de las piedras el estaño, y entonces se juntan los dos elementos y sale el bronce. Esto significa que el bronce es un material trabajado, es un material pasado por el fuego, y por eso esa serpiente es tipo de Cristo, porque Cristo no era cualquiera, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra. Cristo fue pasado por el fuego, fue tentado igual que nosotros, con la diferencia que Él nunca pecó, ni hubo maldad en sus labios. Cristo es la obra de Dios bien trabajada en sus manos, al igual que el bronce, bien trabajado, dos elementos unidos, fundidos, bien trabajados para que brillara. La serpiente era ardiente, también esta serpiente es ardiente. Esa serpiente era venenosa, esta también tenía el antídoto. El pecado es mortal, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado en la vida del hombre. ¿Y por qué no? Mire, si Dios perdona a los que no son sus hijos cuando vienen a sus pies, ¿cuánto más a nosotros? ¿Será que solamente una vez te puede perdonar el Señor? No. ¿Cuántas veces te puede perdonar el Señor? 70 veces 7. ¿No es cierto? 70 veces 7 le dijeron a Pedro, para que más o menos tuviera una idea. ¿Cuántas veces será que nos puede perdonar el Señor? ¿Mande? ¿Cuántas veces será que el Señor nos puede perdonar? Todas las veces. Y el pueblo del Señor dice: pero que porque el Señor lo va a perdonar todas las veces, va a andar buscando ahí perros que lo muerdan a cada rato. No, ya bájele a la pornografía. Deje de andarse fumando su cigarrito atrás de la puerta. Deje de andar de gay. Deje de andar de afeminado. Deje de andar de adúltero, de fornicario, de borracho. A su orgullo, dicen por ahí, bájele 2 rayitas. No, quítate el orgullo en el nombre de Jesús. Porque algunos están acostumbrados tanto a la mordedura de la serpiente que ya hasta se acostumbraron. Duermen con serpientes todo el tiempo. Tenga cuidado, no le vaya a pasar como aquel que su espectáculo era ponerse en un escenario y venía una serpiente de esas que son bien largas y dobles, y se le subía y lo enrollaba y hacía esto, y todo el pueblo le aplaudía. Y ese era su trabajo. Pero un día no sé qué pasó, si la serpiente se endemonió o estaba de mal humor, se le enrolló al tipo y la serpiente empezó a hacer presión. Al principio pensó el tipo que la serpiente le estaba dando un abrazo de cariño, pero al poco tiempo se dio cuenta que le faltaba el oxígeno. De ahí se puso morado y murió. Las serpientes no son buenas mascotas. Hay serpientes, pero déjele que estén en otro lado. No las tenga en su casa. La mejor manera de no caer en la tentación es evitando la tentación desde el principio. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Y recuerde usted que cada vez, escuche esto, cada vez que usted duda de Dios en alguna promesa, le está abriendo las puertas al enemigo. Cierre un momento sus ojitos, por favor, a fin de concentrarse. Sabe, yo le decía al Señor: Señor, dame una palabra, dame el sentir del corazón de tu pueblo.
Porque mucho pueblo le pasa como Israel en el desierto, se desespera, se cansa y ya están dudando de la provisión de Dios. Hasta dicen, ya no le encuentro chiste al evangelio, sabiendo que el evangelio no es un chiste.